ética en cirugía plástica. Esta charla estará dirigida a todos ustedes y contaremos con la intervención de Sara Guío, interna de 12 semestre, bajo la dirección del doctor Jorge Romero, residente de primer año de cirugía plástica, reconstructiva y estética de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. El tema a tratar el día de hoy serán mordeduras. Agradecemos nuevamente su participación y recordamos mantener durante la charla el micrófono apagado y hacer las preguntas que surjan al final de la misma. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Sara Cárdenas Guío, soy interna de 12 semestre de la Facultad de Medicina y interna electiva del Servicio de Cirugía Plástica. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar de mordeduras. A manera de contenido, vamos a dejar claras ciertas definiciones que son importantes para poder abordar bien el tema. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de lo que es el accidente rábico y las mordeduras en nuestro país, la clasificación de las mordeduras, la etiología. Vamos a hablar de lo que es la exposición, pues como tal, por rabia, según el Ministerio, pues, de Salud de nuestro país, las maneras de la prevención de la rabia, las mordeduras por humanos, cómo es el manejo local de las heridas causadas, pues, por los diferentes animales y las indicaciones de hospitalización y el manejo quirúrgico por último. Entonces, en cuanto a las definiciones, en primer lugar, pues es importante tener en cuenta que es una lesión, pues por agresión de un animal, que básicamente son las heridas causadas ya sea por mordeduras o por arañazos de cualquiera, sea su número, extensión o profundidad en cualquier parte del cuerpo, ocasionada por un animal, pues que va a ser potencialmente transmisor de rabia. En cuanto al contacto como tal con un animal, es básicamente el contacto de las mucosas o de la piel con saliva o con material de necropsia que procede de un animal que es potencialmente transmisor de rabia. En cuanto al contacto con un humano, es el contacto directo como tal de mucosas o de piel con saliva, secreciones bucofaringias, material de necropsia o superficies óseas, pues que hayan estado en contacto con tejido nervioso procedente de seres humanos que hayan ya sido diagnosticados con rabia. Ya como tal, lo que es el accidente rábico es una zoonosis que es potencialmente fatal y transmisible, que va a ser producida pues por el virus rábico y que afecta a los animales de sangre caliente, incluyéndonos a nosotros, al hombre. La transmisión del hombre se produce, sin embargo, casi exclusivamente por la mordedura de un animal rabioso. Es decir, es muy raro que se produzca pues de humano a humano. Bueno, en cuanto a la epidemiología, realmente las mordeduras por animales son muy frecuentes, pero su incidencia real realmente es bastante imprecisa y más la incidencia pues nacional tampoco se conoce de forma clara, porque muchas veces el paciente pues presenta como tal la lesión, pero no busca atención médica, entonces los registros epidemiológicos son pues bastante complejos. En Estados Unidos, cerca de 4 millones de personas son mordidas por perros al año y alrededor de 800.000 de estos casos terminan siendo pues atendidos en servicios de urgencias. Son más frecuentes en hombres y en niños y la gran mayoría de las mordeduras faciales son causadas principalmente por perros. Asimismo, las mordeduras en cara son más comunes en los niños que en los adultos. Bueno, en cuanto a la clasificación, las heridas por mordeduras tienden a resultar en tres categorías principalmente: heridas punzantes, laceraciones y heridas abulsivas. Lachman realizó una clasificación basada principalmente en las heridas faciales por mordedura de perro y clasificó estas mordeduras en cuatro tipos. Las tipo 1 las clasificó como lesiones básicamente superficiales. Las tipo 2A, lesiones ya más profundas con compromiso pues
del músculo. Las 2B, lesiones de espesor total que ya comprometen como tal la mejilla y el labio e incluso tienen un compromiso asociado de la mucosa oral. Las 3A son lesiones profundas asociadas a algún tipo de efecto tisular. Las 3B son lesiones profundas avulsivas que tienen exposición ya de cartílago, pues como son en cara, cartílago nasal o cartílago auricular. Las 4A son lesiones profundas con compromiso severo del nervio facial o del conducto parotidio o incluso de ambos. Y las 4B son lesiones profundas que ya están asociadas a fracturas. Eh, Importante tener en cuenta que las mordeduras causadas por perro generalmente tienden a causar más lesiones de tipo laceraciones o avulsivas. Y además de esto, la raza del perro también influye mucho en la herida resultante en el paciente. Perros como por ejemplo los pitbull, los terrier, los rottweilers tienden a provocar lesiones que van a ser más irregulares y mucho más avulsivas, no solamente por la forma de su dentadura, sino también por la fuerza de la mordida del perro. Eh, en varios artículos, pues pude determinar que la fuerza de la mordida de estas razas de perros es de hasta 450 libras y eso es suficiente incluso para generar fracturas a nivel pues del esqueleto humano. Bueno, entrando ya a hablar como tal de la etiología, entonces, pues es importante tener en cuenta que dependiendo del animal agresor, pues el agente etiológico varía un poco. Entonces, cuando hablamos de gatos y perros, aproximadamente los gatos, el 80% de los perros, el 20%, pues de las infecciones secundarias a estas mordidas son producidas por la Pasteurella multósida. En el perro, el 80% de las infecciones son más bien causadas por Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. También, tanto en perro y en gato está el Capnocitophagous canimorus, que produce un tipo de infección pues severa. Es una sepsis potencialmente fatal que lleva al paciente a generar coagulación intravascular diseminada, falla renal y que incluso se presenta más que todo en pacientes que tienen algún tipo de factor predisponente. Bueno, hablando más específicamente, pues de cada tipo de mordedura, entonces las mordeduras en perros, generalmente la mayoría de ellas van a ser provocadas. Generalmente se dan en niños que invaden como tal el territorio del animal. Por otro lado, en los adultos, las lesiones ocurren más frecuentemente a nivel del miembro superior, especialmente en la mano. Y en los niños, la localización más frecuente, como lo había mencionado en un inicio, es la cara o el cuello. Los aerobios más frecuentemente aislados en este tipo de mordeduras son los estafilococos y los estreptococos, y los anaerobios más frecuentemente aislados es el Bacteroides fragiles, la Protella y el Peptostreptococo. La Passerella multósida es un cocobacilo gram negativo aerobio y anaerobio facultativo que pues se va a encontrar en el 50% pues de los casos de la flora oral de los perros que realizan pues el ataque. Sin embargo, en los casos en los que se presenta, se presenta infección, solamente del 20 al 25% de las infecciones son causadas por la Passerella multósida. Otro microorganismo también pues presente, como lo dije anteriormente, es el Capnocitofaga, pero pues este microorganismo sí genera infecciones que son ya potencialmente más fatales y que está relacionado con algún factor predisponente como esplenectomías o pues algún tipo de enfermedad que conlleva que el paciente tenga alguna inmunosupresión y que lo hace más susceptible a pues contraer infección por este microorganismo. En cuanto a las mordeduras de gato, generalmente las heridas que producen van a ser menores, van a ser más pequeñas, pueden ser únicas o múltiples y generalmente van a ser puntiformes.
van a comprometer principalmente la mano, seguida pues de la cara y el cuello. Aunque las heridas son más pequeñas, las heridas causadas por mordeduras de gatos tienen una mayor incidencia de infección. Tienen una incidencia de infección más o menos del 30 al 50%. Y eso es porque las heridas puntiformes, a pesar de ser pequeñas, son profundas. Entonces, esto hace que, pues, o sea, esto hace que los dientes del gato, pues, lleguen con mayor frecuencia hasta el hueso, hasta las articulaciones, hasta los tendones, y haya una mayor probabilidad de ocasionar cuadros como artritis séptica, osteomelitis, tenosinovitis. Por otro lado, también es importante tener en cuenta el arañazo de gato, porque pues inocula exactamente los mismos microorganismos que las mordeduras y por esta misma razón siempre también deben ser tratados de la misma manera. En cuanto a las mordeduras de ratas, son mucho menos frecuentes, pero realmente su importancia radica en que estas tienen la posibilidad de generar una enfermedad conocida como la fiebre por mordedura de rata, que incluso se puede presentar en heridas menores o muy pequeñas, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en la imagen que ven a continuación se puede ver en la primera, pues son múltiples las laceraciones producidas por mordeduras de perro, casi no se logra ver, pero en la segunda sí se puede ver un colgajo de abulsión pues facial causado por una mordedura de perro. Bueno, en cuanto a la definición de la exposición a rabia, este esquema es bastante importante porque es el esquema con el que nosotros nos basamos en cuanto a nuestra atención médica inicial en los servicios de urgencias. Es importante tener en cuenta que la posibilidad de penetración y por ende de replicación del virus rábico en el organismo em, de una persona que ha sufrido exposición al virus de la rabia, esa es como la definición de exposición. Entonces vamos a tener tres tipos de, como de eventos. Entonces podemos tener no exposición, exposición leve y exposición grave. Entonces vamos a iniciar con la no exposición. Hablamos de no exposición cuando tenemos una lesión causada por mordedura, arañazo o lamedura de mucosas o piel que se encuentre lesionada por un perro o un gato que sea totalmente observable y que no tenga ni signos ni síntomas de rabia, o por pequeños roedores, o cuando haya contacto con saliva o con tejido nervioso, pero que la piel como tal esté totalmente intacta. En estos casos de no exposición hay que hacer una atención inicial que se le debe brindar a cualquier tipo de paciente que consulte pues por un accidente o por una mordedura. Se debe lavar igual, más adelante vamos a hacer énfasis en este tratamiento, pero se debe lavar muy bien la herida con abundante agua y jabón. Según el esquema del Ministerio de Salud, ellos plantean que, pues, que hay que evitar como tal la realización de la sutura de la herida, pero más adelante vamos a ver que eso es controversial y que realmente el cierre primario de la herida ya se está pues aconsejando más actualmente. Pues hay que considerar también el uso pues de toxoide tetánico y pues iniciar la profilaxis antibiótica, dependiendo obviamente pues de las circunstancias en las cuales ocurrió la mordedura y siempre pues se debe diligenciar la ficha de notificación. Por otro lado tenemos la exposición leve. Vamos a decir que tenemos una exposición leve cuando hay una lesión única en el tronco, en miembros superiores o en miembros inferiores causado por una mordedura, por un arañazo o por una lamedura de piel lesionada, pero en este caso de un perro o un gato que no sea observable o que sea desconocido. En estos casos se debe realizar la misma atención inicial, pero acá ya debemos iniciar un esquema de vacunación antirrábica. Por otro lado, tenemos la exposición grave. Entonces, hay como cuatro situaciones en las que vamos a considerar que el paciente está cursando con una exposición grave. En primer lugar, cuando hay una lesión múltiple, o sea, cuando tenemos lesiones múltiples en cualquier lugar del cuerpo o cuando hay una lesión única en cabeza, en cuello, en mano,
o en dedos causado por mordedura, arañazo o lamedura por un perro o gato que no sea observable o desconocido. En segundo lugar, cuando tenemos esta misma lesión, pero por un perro o un gato que tenga signos o síntomas ya instaurados de rabia al momento de la agresión, o que durante los 10 días de observación el perro o el gato empiece con signos o síntomas de rabia. En la tercera situación tenemos una lesión que sea causada pues por mordedura, arañazo, lamedura pues de piel lesionada o mucosas, sin importar ni el número ni la localización, pero que sea generado por un animal silvestre. Y en cuarto lugar, ya es como tal toda la parte de los riesgos laborales. Cuando pues tenemos un paciente que ha tenido contacto pues con saliva o con tejido nervioso de una persona o un animal que ya ha sido confirmado por rabia por laboratorio, o por ejemplo las personas que trabajan en cavernas de murciélagos que tienen altas concentraciones del virus, eso también se considera como una exposición grave. En estos pacientes hay que hacer la misma atención inicial, pero acá ya debemos formular la inmunoglobulina antirrábica, de la cual vamos a hablar más adelante. Y vamos a ver que siempre se deben hacer pruebas de sensibilización antes de, pues, poner la inmunoglobulina, es muy importante. Y pues adicional a la inmunoglobulina, también en estos pacientes hay que iniciar esquema de vacunación. Bueno, en cuanto a la prevención, realmente el mejor método de prevención de la rabia en los humanos es pues la prevención de la enfermedad en los principales transmisores que son los perros y los gatos. Y esto se hace como mediante una vacunación adecuada. Además de la vacunación, también es importante pues la regulación de la tenencia de mascotas, el control pues de los animales callejeros, la esterilización quirúrgica, educar pues siempre a la comunidad, especialmente aquellas personas que cuentan con animales domésticos en casa para que realicen pues la vacunación de los mismos. Y también pues siempre evitar la manipulación de animales silvestres, se estén o no estén en cautiverio. En cuanto a la mordedura por humanos, pues creeríamos que no, pero es el tercer tipo de mordedura más frecuente. Representa aproximadamente del 3,6 al 23% de las heridas por mordeduras. Generalmente ocurren durante riñas o de forma accidental durante prácticas sexuales. Son más comunes en hombres también y son más comunes en los hombres a nivel de los brazos, de las manos y de los hombros, mientras que las mujeres son más comunes, por ejemplo, a nivel de los senos, de los genitales, de las piernas y de los brazos. Además de esto, este tipo de mordeduras pueden clasificarse en tres tipos. En heridas oclusionales simples que se producen en cualquier parte del cuerpo diferente a la mano y que pues se producen por la penetración como tal de la arcada dentaria en la piel. Están, por otro lado, las heridas oclusionales en manos, que es básicamente la misma situación anterior, pero es por la penetración de la arcada dentaria en la mano y pues por toda la anatomía que encontramos en la mano, pues es más susceptible que estas heridas oclusionales en manos generen complicaciones secundarias como infecciones. Y están las heridas en puño que ocurren cuando una persona golpea con el puño cerrado a otra en toda la arcada dentaria y eso causa pues una perforación profunda en la mano del agresor, generalmente a nivel de la articulación metacarpofalángica. Entonces, esto tiende a lesionar tendones extensores, los espacios intraarticulares e incluso muchas veces puede pues también comprometer el hueso. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto al enfoque diagnóstico, es importante que no toda lesión o contacto con un animal que sea potencialmente transmisor de rabia va a implicar un accidente rábico, pero lo que sí es fundamental es que todo paciente que consulte por una lesión, por un contacto o por una presunta exposición al virus
Debe considerarse como una urgencia y debe atenderse de forma prioritaria, analizando siempre los siguientes 5 factores. Entonces, en primer lugar está la especie y pues, las características del animal agresor. En nuestro medio, pues los transmisores más importantes son el perro, el gato y los murciélagos. Las mordeduras por zorros, murciélagos, primates y otros animales salvajes son considerados inmediatamente, como lo mencionábamos anteriormente, como una exposición grave y requiere de tratamiento de forma inmediata. Siempre se debe preguntar por la localización del animal mordedor, si es un animal conocido o si no es conocido o no es susceptible a ser observable. Muchas veces los pacientes consultan por mordeduras de animales callejeros, pero son animales que son susceptibles a observación porque son animales callejeros, entre comillas, conocidos. Por ejemplo, los perritos que están en los barrios, que se pueden observar todos los días. Entonces, en estos casos, pues el animal es potencialmente observable y pues no sometemos al paciente a un tratamiento innecesario, sino que podemos observar al animal. Los animales salvajes o silvestres no pueden ser sometidos a observación. En estos casos la exposición es grave y hay que realizar el tratamiento pues inmediato. En segundo lugar, se deben determinar las circunstancias en las que ocurrió la lesión. Es importante determinar si fue provocada o no fue provocada. ¿Por qué? Porque cuando la lesión no es provocada, es más sospechosa, pues, de generar como tal un accidente rábico. En tercer lugar, el estado de vacunación del animal mordedor. Siempre cuando el animal mordedor cuenta con un certificado vigente de vacunación, disminuye pues de forma importante el riesgo de transmisión de la enfermedad. En cuarto lugar, el estado de vacunación de la persona atendida. Y en quinto lugar, la localización y el tipo de la agresión. Se debe establecer siempre la localización anatómica de la lesión, si fue en cabeza, en cara, en cuello, si fue en las extremidades o si comprometió las mucosas. Se debe establecer el tipo de la lesión, si fue lesión o si fue contacto, si fue una mordedura, si fue arañazo, si fue lamedura, si fue contacto, pues porque dependiendo de esto va a haber una mayor o menor probabilidad de que el virus rábico esté presente, penetre y se replique en el organismo. En las heridas que sobrepasan la piel, siempre se debe determinar si hay algún tipo de compromiso funcional, especialmente aquellas que ocurren en las manos. Si hay compromiso de tendones, de nervios, de articulaciones y descartar la presencia de fractura, especialmente en pues, niños. Bueno, en cuanto a los paraclínicos, los cultivos realmente no se hacen de rutina, solamente debemos considerar realizarlos cuando el paciente presente algún tipo de signo de infección, como por ejemplo abscesos, celulitis o en casos mucho más graves, un estado de sepsis. En estos casos se debe tomar cultivos para aerobios y anaerobios y siempre que sea en la profundidad de la herida. En cuanto a las imágenes diagnósticas, están indicados cuando hay mordeduras en cráneo o en extremidades, cuando al realizar el lavado de la herida encontremos algún tipo de resto dentario y pues sospechemos que puede quedar dentro del tejido parte del diente del animal. Y en tercer lugar, cuando sospechemos que haya una posible fractura. Bueno, ya entrando a hablar como tal del manejo local de las heridas, lo primero y lo más importante es un lavado abundante. Especialmente en las heridas puntiformes se recomienda realizar esta irrigación a presión porque esto hace que pues, se disminuya de forma mucho más efectiva la carga microbiana de los microorganismos porque permite realizar como un mecanismo de barrida. La solución que se recomienda para lavar pues estas heridas es la solución salina normal. Sin embargo, en aquellas heridas en las que sospechemos que hayan sido producidas por un animal que sea portador de rabia, se recomienda irrigar también con yodopovidona. Bueno, en cuanto al cierre de la herida, como les mencionaba anteriormente,
Hasta hace algún tiempo se consideraba que las mordeduras por animales no se debían suturar, pero pues a medida que ha transcurrido el tiempo se ha determinado que las secuelas, principalmente estéticas, la mala cicatrización generada por estos cierres por segunda intención y asimismo los buenos resultados y la baja incidencia de infecciones que pues se presentan con cierres primarios adecuados han hecho que se revalúe este concepto. Entonces, pueden haber tres tipos de cierre de heridas en los pacientes con mordeduras. Entonces, en primer lugar, tenemos el cierre primario de las mordeduras. Se puede realizar cuando las heridas son en cara, evidentemente cuando el paciente no tenga signos de infección y siempre luego de de un muy adecuado lavado y esbriamiento de los tejidos desvitalizados. Las heridas en otras partes del cuerpo, exceptuando la mano, el pie y las articulaciones, que pues sean vistas durante las primeras 12 horas, también se pueden cerrar de forma primaria sin ningún inconveniente. En cuanto al cierre diferido, se recomienda en los pacientes que tengan heridas en mano, en pie o en articulaciones, incluso que hayan consultado en las primeras horas, pues luego de la mordedura. También se recomienda el cierre diferido en todos aquellos pacientes que consulten 12 horas después de ocurrida la lesión y en todas las mordeduras, especialmente en cara, que requieran algún tipo de proceso reconstructivo. En cuanto al cierre por segunda intención, este se recomienda principalmente en las heridas puntiformes, que son las que son causadas principalmente por los gatos. Se recomienda realizar un lavado a presión y realizar curaciones diarias o interdiarias hasta que haya un cierre, pues, por segunda intención de las heridas. En cuanto al manejo antibiótico, varias guías plantean que los pacientes que consultan de forma pues temprana y en los que se realiza un manejo pues inicial adecuado no requiere profilaxis antibiótica, pero en aquellas situaciones en las que consideramos que hay un alto riesgo de infección y en las mordeduras en cara, todas sin excepción, sí se recomienda hacer un manejo antibiótico profiláctico. El antibiótico que vamos a utilizar debe tener un espectro para todos los posibles gérmenes que puedan generar una infección. Realmente la mejor elección empírica que cubre todas las especies presentes en la cavidad oral, tanto de humanos como animales, es la amoxicilina clavulonato. Entonces es el antibiótico de elección en la mayoría de los casos. Sin embargo, también se puede realizar una elección antibiótica dependiendo del animal que produce la mordedura, teniendo en cuenta pues la flora más frecuente que se presenta en el animal y que está relacionada con infecciones. Como se puede ver en la imagen, entonces cuando la mordedura es por perro, también pues aparte de la amoxicilina podemos pensar en penicilina. En el gato, pues igual la amoxicilina clavulonato al igual que en el humano. Y en la rata sí podemos pensar como segunda opción en penicilina. Bueno, en cuanto a la inmunoglobulina, tenemos dos tipos de inmunoglobulinas. Vamos a hablar realmente de la heteróloga porque la disponibilidad de la inmunoglobulina homóloga en nuestro medio es bastante limitada. En cuanto a la inmunoglobulina heteróloga, es una inmunoglobulina que es de origen equino, debe administrarse lo más pronto posible después de una exposición grave y esta debe administrarse de forma concomitante con el esquema de vacunación. Si no lo podemos aplicar de forma concomitante con el esquema de vacunación, entonces se puede administrar hasta el día 7 después de haber iniciado la vacunación y nunca se debe administrar luego de la tercera dosis pues, de la vacuna. Siempre antes de administrarlo, como lo mencionaba anteriormente, se deben realizar las pruebas de hipersensibilidad. Hay dos tipos de prueba, está la prueba de puntura y la prueba intradérmica. Un resultado positivo en cualquiera de estas dos pruebas indica la necesidad de desensibilizar al paciente antes de administrar la inmunoglobulina. Entonces, en cuanto a la prueba de puntura, la consideramos como positiva si luego de realizarla aparece una pápula eritematosa
de más de 20 milímetros. En cuanto a la prueba intradérmica, esta se recomienda realizar cuando la prueba de puntura es negativa y la prueba intradérmica la vamos a considerar positiva si luego de 20 minutos de la aplicación pues, se observa una pápula que duplica o triplica pues en tamaño a la que se obtiene con el control y que además de eso esté acompañada de un eritema de más de 20 milímetros. En cuanto a la desensibilización que se debe realizar pues con los resultados positivos de estas pruebas de hipersensibilidad, básicamente se trata de exponer al paciente a cantidades crecientes del suero. Inicialmente se administran 100 miligramos de hidroxicina por vía intramuscular. 10 minutos después, por vía subcutánea, se van a administrar 0,1 cc de la dilución, de una dilución de 1 en 100. Esperamos 15 minutos. Si el paciente lo tolera adecuadamente, ponemos una segunda dosis de 0,2 cc de la misma dilución. Esperamos otros 15 minutos. Si el paciente tolera, ponemos una tercera dosis, pero esta vez de 0,5 cc de la misma dilución. Volvemos a esperar otros 15 minutos y si el paciente tolera, ya la cuarta pues, dosis que ponemos no va a ser de una dilución de 1 en 100, sino que va a ser de una dilución de 1 en 10. Y si el paciente lo tolera, continuamos con la aplicación creciente del suero. Bueno, en cuanto a la vacunación, existen 3 tipos de esquema. Ay, bueno, acá hubo un problema con la diapositiva. Pero existen 3 tipos de esquemas. Está el preexposición, que es utilizado en personas que están sometidos pues a un riesgo elevado y repetido de infección, como por ejemplo los trabajadores de cuevas o aquellos que trabajan en laboratorios. El esquema post-exposición, que se debe aplicar en personas expuestas en cualquier edad que no hayan recibido ningún tipo pues, de tratamiento antirrábico previamente. Se ponen 5 dosis, 0, 3, 7, 14 y 30 en esa secuencia. Este esquema lo vamos a suspender si al quinto día de observación pues del animal no presenta ningún signo sugestivo de rabia. Pero pues igual la observación debe continuarse hasta completar 10 días, pero podemos suspender el esquema si a los 5 días el animal no presenta ningún tipo de signo sugestivo de rabia. Está el post-exposición acortado, que es el que se utiliza principalmente en lugares apartados donde no se puede garantizar una adecuada refrigeración de la vacuna o donde no se puede garantizar la presencia, pues, del médico o en dado caso del paciente para que haga como tal todo el esquema post-exposición normal. Entonces, este esquema post-exposición acortado, lo que se va a hacer es que se van a aplicar 4 dosis. Se ponen 2 dosis en el día 0, se pone una dosis en el día 7 y una última dosis ya sea en el día 21 o en el día 30. Bueno, en cuanto a las indicaciones de hospitalización por mordedura, hay situaciones que pues son de difícil manejo, que requieren intervenciones quirúrgicas e incluso manejo antibiótico por vía endovenosa. Y básicamente esos son los pacientes que vamos a considerar hospitalizados. Entonces, en la tabla que ven en la diapositiva se ven las principales indicaciones para hospitalizar un paciente pues con alguna mordedura. Entonces, en primer lugar, que tenga manifestaciones sistémicas de infección, que sea un paciente que haya entrado en sepsis, especialmente pues aquellos pacientes que mencionamos anteriormente que presentan infecciones por Camptocytophagous, que son infecciones severas, pacientes que entran realmente en choques sépticos. En segundo lugar, que tenga celulitis severa. En tercer lugar, lesiones que penetren articulaciones, nervios, tendones y que comprometan su funcionalidad. Pacientes inmunocomprometidos o esplenectomizados porque tienen mucho más riesgo de infección. Lesiones que requieran procedimientos reconstructivos. Ya más adelante vamos a ver unas imágenes en las que pues tenemos mordeduras tan severas que son pacientes que
requieren pues realización de técnicas reconstructivas como injertos o colgados para cubrir los defectos de cobertura que dejan pues estas mordeduras. Pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico ambulatorio por vía oral y que no respondan adecuadamente y la infección progrese. Pacientes que tengan mordeduras tan grandes que hayan lesionado, por ejemplo, algún tipo de vaso y presenten un sangrado abundante. Estas son pues algunas de las indicaciones para hospitalización. Bueno, en cuanto al manejo quirúrgico, em, realmente es importante que se tenga en cuenta la estética facial. O sea, siempre las heridas por mordedura en cara van a requerir un cierre primario después de un lavado muy adecuado y es porque hay que conservar la estética facial del paciente. Además de eso, siempre desbridar el tejido necrótico porque la presencia de tejido necrótico es fuente de infección. Entonces, siempre antes de suturar cualquier tipo de herida, lavar y desbridar muy bien el tejido necrótico. Las heridas abulsivas con pérdida de tejido, como lo estaba mencionando anteriormente, deben ser evaluadas pues minuciosamente, considerando cierre por segunda intención, reordenamiento tisular por medio de colgajos locales, injertos de piel o transferencias de tejidos, dependiendo obviamente del tamaño y del defecto de cobertura, y no solo eso, sino también de la ubicación del mismo. Los defectos más grandes pueden requerir reconstrucción con colgajos de avance, como pues colgajos Fernández o colgajos de Bernard. En cuanto a los tejidos periorbitarios, cuando se comprometen los tejidos periorbitarios, se debe siempre realizar también una evaluación del sistema lagrimal, porque cuando hay un defecto en el sistema pues, lagrimal, se deben realizar otros procedimientos quirúrgicos para corrección del mismo, como la dactiocisto-rinostomía. Bueno, en cuanto a los defectos a nivel del oído, en la mayoría de las ocasiones se puede hacer un cierre primario aproximando los tejidos y ranastomosándolos cuando pues se mantiene el pedículo como tal pues vascular de la herida. Sin embargo, si no se mantiene el pedículo, se debe realizar una reconstrucción en bolsillo, que es una reconstrucción como la que se ve en la imagen de la izquierda. O pues en casos más graves, pues se pueden realizar injertos de cartílago asociados a un colgajo de fascia temporoparietal. Y en el caso de los defectos de la nariz, si se produce pues un defecto a nivel del cartílago nasal, se debe realizar siempre pues un injerto de cartílago. Em, y la pérdida completa de la nariz puede ser manejada o con prótesis o con la realización de algún tipo de colgajo libre. Colgajo libre radial es el que más se utiliza para la reconstrucción nasal cuando hay pérdida total de la misma. Entonces, como pueden ver en la imagen de la derecha, es una paciente que tiene una mordedura tipo Lachman 3B causada por una mordedura por perro. Entonces a ella pues lo que se le hizo fue un injerto de piel total y ya en la imagen C se ve a la paciente pues en su recuperación con una integración de 100% del injerto. Entonces por eso siempre hay que tener en cuenta todo el manejo reconstructivo, especialmente en aquellos pacientes que quedan con grandes defectos de cobertura y especialmente a nivel facial. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, Sara, pues quería agradecerte, la presentación fue muy completa. No sé si el público tenga alguna duda. Quería pues dar como unas conclusiones para recoger todo lo que se expuso en esta presentación. No olvidar que el lavado es el pilar fundamental del tratamiento, también el desbridamiento, para retirar todo ese material necrótico que pueda fomentar una infección.
No olvidar la rabia es un microorganismo que persiste en nuestro país. El último caso de rabia, para los que pues, no tengan mucho conocimiento, fue en el 2020 en Neiva, una ciudad pues intermedia. Quiere decir que la rabia no solamente es de los sitios rurales, sino también puede estar presente en una urbe. Puede ser, pues, no es lo más común, pero los animales domésticos pueden tener zoonosis con animales silvestres y pueden generar pues estos nuevos casos de rabia. No olvidar las imágenes diagnósticas como lo comentó Sara, sobre todo en los niños pues no son muy dicientes en su sintomatología, las imágenes en cráneo son esenciales en ellos para descartar pues que haya incrustación de dientes o material extraño y recordar los agentes etiológicos que pues como Sara muy bien lo expuso, según el agente agresor va a variar un poco la epidemiología, la etiología de esa infección. También en los humanos no solamente hay infecciones bacterianas, también tenemos infecciones virales, el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C pueden ser transmitidas mediante este tipo de agresión. Asimismo, en los niños, sospechar lesiones con tatuajes de la lesión de arcadas intercraneanas, mayor a 2.5 centímetros, sospechar en abuso, que es algo que también tenemos que tener muy presente, sobre todo los médicos generales. En la región facial, el afrontamiento es esencial, como lo dijo Sara, es una indicación pues, de manejos reconstructivos para no solamente lograr un cubrimiento, sino un adecuado resultado estético. Tener en cuenta las zonas peligrosas de la cara, zonas que tienen mucho compromiso como la vía lacrimal y la zona pues, de la parótida, las zonas del nervio facial, para que ustedes también lo tengan presente en el momento que les llegue un paciente, que no solamente es suturar una herida, sino también es estar presente en la anatomía, tener en cuenta lo que puede estar lesionando ese tipo de lesión. Y pues algo que ya se sale un poquito más de la charla, recordar que no solo son perros y gatos, Colombia es un país muy diverso. Colombia tiene arañas, serpientes, tiene animales de la jungla, pues que no se ve mucho acá en Bogotá, pero recordemos que no solamente tenemos ciudades en nuestro país, sino también mucha población rural. Y en ellos también hay que ser muy enfáticos en el lavado para prevenir sobreinfecciones a este tipo de lesiones. No sé si tienen alguna duda o si podemos dar concluida acá la sesión. Agradezco a Sara y a todos ustedes por la participación. Creo que no, todo muy claro. Muchas gracias a ti también. Listo, muchas gracias a todos nuestros participantes y entonces nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.